Cuba Información. Mira, yo llevo unos cuantos años siguiendo la política de Estados Unidos y realmente no hay mucha diferencia entre demócratas y republicanos, al menos en lo que se refiere a Cuba. Pudiéramos relatar y recordar muchas administraciones, unas demócratas, otras republicanas, y todas han mantenido una política muy similar con respecto a Cuba. Yo recuerdo en el año 92, cuando Clinton ganó las elecciones, que en Estados Unidos no se discutía si iba a cambiar la política hacia Cuba. Todo el mundo, o mejor dicho, para no hablar en términos absolutos, todos los que seguían la política hacia Cuba partían del hecho de que se iba a cambiar la política, de que una administración Clinton iba a introducir un cambio, iba a levantar el bloqueo. Lo que se cuestionaba era cómo lo iba a hacer, si lo iba a hacer de una sola vez o lo iba a hacer paso a paso. Y sin embargo, ¿qué sucedió? Con la administración Clinton no solamente no pasó nada con respecto a Cuba, no solamente no hubo una apertura, sino al contrario. Durante la administración Clinton se aprobó la ley Helms-Burton, que arreció todavía más el carácter extraterritorial del bloqueo, todavía enrareció más el clima desde el punto de vista del bloqueo. ¿Y fueron prisioneros los 5 en la administración de Clinton? Los 5 efectivamente fueron hechos prisioneros durante 1998, estando Clinton en el poder, demócrata. Ahora se producen las elecciones congresionales que se van a producir, ya hoy es 2 de noviembre, ¿no? Hoy se produjo la votación. Hay especulaciones y parece que con bastante base de que la Cámara puede pasar de manos demócratas a manos republicanas. El Senado está un poco más difícil de que esto sucediera, pero eso va a crear, sencillamente, mira, nosotros partimos del hecho de que son 2 partidos, pero en definitiva es lo mismo. Cada vez más se borran las fronteras entre los intereses que defiende un partido y el otro. Quizás unas décadas atrás estaba un poco más definido, los contribuyentes a cada uno de los partidos también estaban más definidos, el Partido Demócrata tenía bases más populares dentro de los sindicatos, pero ya todo eso se ha ido borrando. Y los republicanos han estado tratando de atraer el voto negro, que nunca lo habían tenido, de atraer el voto hispano, lo han conseguido en algunos casos, y los demócratas están apelando a bases que tradicionalmente así han sido bases electorales de los republicanos. O sea que cada vez más se entremezcla esa madeja y las diferencias son, digamos, no sustanciales, son diferencias un poco cosméticas. Pero con respecto a Cuba, realmente no pensamos que el cambio hacia demócratas o republicanos vaya a significar una diferencia sustancial. Por tanto, es el mismo cuento que hemos escuchado durante todos estos 50 años. Ahora no podemos hacer ningún cambio porque vienen las elecciones. Después que pasan las elecciones no podemos hacer ningún cambio porque vienen las otras elecciones. Y entonces, bueno, es como cuando mis hijos estaban pequeños, ¿no? Nunca era el mejor momento para hacer algo porque, bueno, ahora estaban muy pequeños, después estaban un poquito más grandes. Y con Cuba pasa más o menos lo mismo. Bueno, hoy tuvimos un encuentro con la Comisión de Derechos Humanos, donde estaban las diferentes fracciones políticas, expusimos el caso, por supuesto ahí no se tomó un acuerdo de qué hacer, pero sí sugerimos que los tipos de acciones que pudieran encaminar, como lo han hecho otros parlamentos. Nosotros también en Madrid nos hemos reunido en años anteriores con diferentes representantes del Parlamento, donde también han estado haciendo preguntas dentro del Parlamento y de esta manera se ha ido promoviendo el caso. Lo vamos a seguir haciendo independientemente de que algunos grupos políticos o no puedan tener algún tipo de resistencia o no estar de acuerdo con lo que se pueda hacer.
pero de hecho no es la primera vez que tenemos alguna resistencia, sobre todo del PP. Todos saben cómo piensan, cómo se pronuncia, pero nosotros hemos instado a que ellos también tomen parte del asunto por la implicación de violaciones que tiene el caso. Sí, es obvio, lo que usted dice es obvio. Por ejemplo, en el caso de los derechos de visita de ellas dos, si ellos no fueran tan torpes, sencillamente se hubieran quitado ese problema de encima. Es algo por lo que no tienen que pagar un precio político, ni mucho menos, con otorgarles las visitas, con reconocer el derecho que tienen tanto ellos como prisioneros como sus familiares de recibirlos en prisión, en las visitas a la prisión, pues ya se hubieran quitado. Es que incluso hubieran quitado un instrumento político muy importante que ha servido en determinados medios aquí en Europa para dar a conocer el caso, porque obviamente hay muchas personas que no son amigos de Cuba y que cuando se le dice que a estas dos señoras no las han dejado ver a sus esposos, no les han reconocido su derecho de visita, pues obviamente se ponen a pensar, dice, esto es demasiado, tiene que haber una razón para que no, porque es impensable. Nosotros tuvimos la experiencia en Reino Unido, donde los sindicatos nos han apoyado mucho, que tuvimos la oportunidad de participar en una reunión de los sindicalistas británicos donde había líderes de sindicatos norteamericanos con los cuales ellos tienen fusión. Y estaba allí presente el líder del sindicato de los trabajadores del acero, que es uno de los dos principales sindicatos en Estados Unidos. Este señor no sabía absolutamente nada del caso, ni que existían 5 cubanos presos en Estados Unidos, ni que existían estas dos señoras, ni que no las dejaban ir. Y cuando él escuchó que a ellas no las dejaban visitarlos en prisión, él dijo, pero ¿cómo es posible que un país como mi país, que es justo, que es demócrata, donde hay criminales juzgados y sentenciados por los crímenes más horrendos, pero que le permiten que sus familiares los vayan a ver, ¿cómo es posible que a ellas no las dejen ir? Entonces este hombre, lo primero que un hombre que cree en su sistema, que cree que efectivamente en su país el sistema judicial es justo, es incapaz de cometer una injusticia como esta, se cuestiona cómo a estas dos esposas no las dejan ir a ver a sus esposos en prisión. Es una cosa absurda. Y obviamente es una torpeza política, haber hecho lo que hicieron con ellos, porque sencillamente podían haberlo hecho de la misma manera que lo han hecho con otros, y sin embargo no lo hicieron, y todo esto ha generado una presión a nivel mundial que los pone en una situación incómoda. Por supuesto, ellos, como tienen el poder del imperio, pues pueden hacer lo que hacen, como lo hacen con muchos otros temas y con muchas otras situaciones en el mundo. Pero es obvio de que si fueran inteligentes, ya hubieran levantado el bloqueo contra Cuba y sencillamente nos permitirían a nosotros desarrollarnos económicamente con mucha más paz y tranquilidad, pero al mismo tiempo también se liberarían de un problema y de la presión internacional que significa el hecho de que durante cada año, durante 19 años, hay allá 187 países que voten a favor de la resolución en contra del bloqueo y que ellos se sientan aislados. Es algo que les ha traído como resultado que han tratado durante todos estos años de aislar a Cuba y sencillamente lo que se les ha convertido en un boomerang, se han aislado ellos mismos. Porque si van a América Latina, en América Latina todos los gobiernos de América Latina le plantean la necesidad de resolver el problema de Cuba. Si van a Europa, pues bueno, también con las diferencias que todos conocemos, pues también hay se establece un tipo de presión para resolver el problema de Cuba. Y obviamente, como usted dice, si fueran inteligentes harían todo lo contrario, pero evidentemente parece que no lo son mucho. Y el miedo, las presiones, lo vulnerables que son, porque como yo le explicaba a él, tanto los demócratas como los republicanos tienen muchas vulnerabilidades desde el punto de vista político, están atrapados en una gran trampa y no pueden desarrollar
las proyecciones de política que en muchos casos se plantean como parte de su plataforma política y lo que le prometen a los electores y después sencillamente no lo pueden cumplir porque empiezan todas estas presiones. Sí, en el caso específico de estos artistas, sí, precisamente en la red de internet se han adherido a ellos muchísimas personalidades y bueno, sobre todo del arte, de muchísimos países, de todas las latitudes. Pero eso no quita que se pueda hacer una campaña específica aquí, dadas las características. Ustedes saben quiénes son las personas que mediáticamente son importantes, que pueden acceder a ellas, y bueno, eso sería algo específico de aquí, muy importante también, y después dirigirla igualmente hacia la administración Obama. Eso es una muy buena iniciativa que en muchos lugares se ha hecho, independientemente de esta otra, ¿no? Se puede, es algo que no quita una cosa de otra, igual que la gran campaña internacional que hay de las tarjetas que se envían directamente, personalmente, por cualquier ciudadano, directamente a Obama. Son cosas que van paralelas y una no excluye la otra.